Bienvenidos a La Mafia Nuestra de Cada Día, un espacio dedicado a explorar el fenómeno de la mafia en la sociedad actual, todo hecho por criminólogas. Hoy estaremos analizando su impacto, su evolución y por qué aún despierta nuestras más oscuras fascinaciones. Soy Kenia, criminóloga, y aquí conmigo están Fátima, Avi y Nat. Mucho gusto a todos. También nos acompañan dos invitados especiales. Tenemos a Íñigo Domínguez y a María Ira Astorza, a quienes presentaremos más adelante. Bienvenidos. Para comenzar, exploraremos sobre el nuevo rostro de la mafia. Este artículo describe la evolución de la mafia y cómo sus métodos han cambiado a lo largo del tiempo. Se tiende a hablar de la figura de Di Marco y de cómo la mafia se ha diversificado. Una de las características de Di Marco es su tendencia a romper con las reglas tradicionales de la mafia, como mezclarse con la policía, lo cual había estado prohibido. Esa estrategia de simulación y de operar con las sombras refleja un cambio de las dinámicas del crimen organizado. Como se menciona, Di Marco aconsejaba a sus hombres que la gente debía vivir en la incertidumbre respecto a quien estaba a cargo. Y cito, la gente debe tener la duda, nunca la certeza de quién manda. Exacto, y a pesar de los cambios y la estructura, la mafia sigue siendo un verdadero desafío para las autoridades. Las estrategias de infiltración en la sociedad actual son alarmantes. Pensando en eso, yo tengo una pregunta para nuestra audiencia. ¿Cuál creen que es el mayor cambio en la naturaleza de las operaciones mafiosas que hemos visto? Para profundizar en este tema y responder esta pregunta, tenemos a Íñigo Domínguez con nosotros. Íñigo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bienvenido. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál crees que es el mayor cambio en la estructura de la mafia en las últimas décadas? Creo que el mayor cambio es la forma en que la mafia se ha integrado en los sistemas económicos y políticos. Ya no son solo las bandas organizadas en la sombra, ahora quienes operan como corporaciones, utilizando métodos de lavado de dinero más sofisticados e involucrándose en la política local y la nacional. Muy interesante todo lo que comentas, pero yo tengo otra pregunta. ¿Cómo afecta la globalización a las operaciones de la mafia? La globalización ha permitido que las mafias se conecten internacionalmente, ya que no se limitan a sus países de origen, sino que han expandido a sus redes a nivel mundial, facilitando el tráfico de drogas, armas y personas a gran escala. Esto les permite diversificar sus operaciones y alcanzar nuevos mercados. Y a todo esto, ¿qué papel crees tú que juegan los medios a la hora de construir la figura del mafioso? Bueno, ya que los medios juegan un papel fundamental, la representación de los mafiosos en películas y series muchas veces idolatran su estilo de vida. Y a pesar de que estos crímenes son cometidos, les dan un aire de romanticismo, ya que esto puede influir mucho en cómo percibimos la realidad de su mundo. Tomando en cuenta ese tema de las series y demás, también idolatran mucho a los mafiosos en cuestión de como los narcocorridos y todo ese tipo de temas. También de la mano con esto, el siguiente tema trata sobre la fascinación de los mafiosos. También analizaremos cómo los mafiosos, a pesar de su naturaleza violenta, siguen siendo figuras integrantes para el público en un fenómeno cultural fascinante. Así es uno de los misterios bastante interesantes de lo que es ser un ser humano. Es por esto que es muy difícil entender por qué a nosotros nos atraen quienes operan fuera de la ley. Para continuar con este tema, pasamos con nuestra invitada María Ira Astorza. Gracias por acompañarnos, María. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí. El gusto es nuestro. Comenzando contigo, María, ¿por qué crees que a pesar de su violencia, los mafiosos siguen fascinando a la sociedad? Bueno, creo que parte de la fascinación proviene de la complejidad de sus personajes. Son individuos que desafían las normas sociales y hay algo en eso que atrae. Además, su mundo está lleno de drama, traición y lealtad, elementos que siempre han capturado nuestra atención como audiencia. Es un punto excelente. Yo considero que tengo una pregunta bastante interesante. En comparación con todo lo que hemos hablado, ¿cuáles crees que son estas analogías que se ven entre la mafia y estas corporaciones actuales? Muy buena pregunta.
Las corporaciones pueden a menudo seguir principios similares a los de la mafia en términos de cómo obtienen poder y control. Existe un enfoque en la maximización de beneficios a toda costa, una jerarquía estricta y en algunos casos también tácticas cuestionables para deshacerse de la competencia. Por otra parte, yo quisiera saber desde tu punto de vista cómo podemos desmitificar las figuras del mafioso en la cultura popular, en tu opinión. Es un tema bastante importante y bueno, es crucial empezar a contar las historias verdaderas de las víctimas de la mafia y no solo de los mafiosos. Cuando la narrativa se centra en el sufrimiento que causan en lugar de la vida glamurosa que llevan, podemos ayudar a cambiar la percepción pública. Y siguiendo con todo este tema, que es bastante interesante, a mí me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Cuál consideras que es un claro ejemplo de esta evasión del sufrimiento de las víctimas en la actualidad? Bueno, pues la realidad es que muchos relatos sobre mafiosos incluyen personajes que buscan la redención o una nueva vida. Tal es el caso de Emilia Pérez. En este caso, su transformación no solo es física, sino también simbólica. Busca liberarse del peso de la violencia y el poder, algo que rara vez se permite en la mafia. De esta manera podemos ver que se sigue enalteciendo la figura del mafioso, dejando de lado lo que realmente importa, que son las víctimas, y a su vez minimizando su sufrimiento, dándole prioridad al arrepentimiento del criminal. En Emilia Pérez, la redención no es solo una cuestión moral, sino también una transformación física y de identidad. Pero lo que realmente importa aquí es, ¿eso borra su pasado criminal? Si la historia trata la redención como un escape sin consecuencias, se corre el riesgo de romantizar la mafia y haciendo menos a las víctimas. Sí, de hecho, pues uno de los datos así más interesantes de toda esta historia de la película, que es muy bueno que la menciones, es esta cuestión de qué personas la dirigen para el público, porque al final de cuentas es cierto todo lo que se menciona de que es la manera en la que vamos a percibir la realidad. Y en este punto el creador, el director de esta película, pues es un director francés, como se sabe. Él no tenía información de México, la suficiente, quizá ni poca, y él decidió hacer una película en la cual se le da como toda esta prioridad a un personaje que causó mucho daño. Y volvemos a lo mismo, se evaden a estas víctimas, no se les da la importancia que se merecen y simplemente se le da la importancia a una persona que es un criminal, como se le puede llamar. Además, considero que el director desperdicia la oportunidad de hablar sobre los conflictos reales que vivimos en México para hablar sobre un tema tan absurdo que usó en esta narrativa y que al final quedó todo muy sin sentido. Exactamente. Sí, también cabe aclarar que no solo se modifica la forma de ver a los mafiosos, sino también critica a un país entero, porque no solo habla de la mafia en sí, sino también la forma en la que se constituye todo un país completo. Sí, llega a pintar a los mexicanos como si fuéramos unos tontos, vaya, de que no saben que esta persona simplemente por cambiar de género y ya no saber quién es, puede hacer lo que quiera y decirme lo que es y ni siquiera voy a investigar por qué realmente sabe dónde están los cuerpos, que es una situación en la que pasa en esta película. Y aquí podemos pensar si las autoridades hacen bien su trabajo en el aspecto de que investiguen desde dónde llega la información. El punto que tocan realmente es algo muy importante. Podemos ver cómo nos venden una historia en la que no se están enfocando en la realidad, la verdadera problemática aquí, que son las víctimas. Este director realmente no se informó en absoluto y nos da una historia que es una ofensa a todos los mexicanos. Para contar una historia así importante como la que se supone que tuvieron que contar en Emilia Pérez, debe de ser un mexicano quien la produzca, alguien que conozca realmente las problemáticas del país y lo que se vive actualmente, lo que pasa día con día pues con estos mafiosos y con todos los crímenes que han cometido, con todo lo que le han hecho a México y a la sociedad mexicana. Esto de que Emilia se vuelve buena al hacer su transición realmente me parece muy absurdo y creo que como mexicanos no deberíamos prestarnos ni comprar esta historia que nos están vendiendo. Debemos enfocarnos en lo que realmente importa,
que son las víctimas. Sí, de hecho es un tema muy interesante al que debemos de ponerle muchísima atención. Sin embargo, esto se lo vamos a dejar a su criterio. Para nosotros ha sido un viaje fascinante en el que hemos discutido cómo ha evolucionado la mafia y el impacto de su mal representación. Así es. Y no podemos olvidar el papel crucial que juegan los medios. Sí, todo lo que nos dicen es verdad. Gracias a nuestros invitados, Íñigo y María, por su valiosa información y a nuestro equipo por la discusión tan importante que hemos tenido el día de hoy. Este ha sido La Mafia Nuestra de cada día. No se pierdan nuestro próximo episodio donde exploraremos más temas de la criminología. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. ¡Adiós!